vamos a tomar un tema más positivo. Queremos también llevarles las buenas noticias a casa y es que se nos viene el ex bono marzo, un bono que antes del 2018 se cobraba solo la fecha de marzo debido ahora a la inflación, a la crisis económica que estamos viviendo. Se decidió poder cobrarla antes, a partir ahora del 15 de febrero. Vamos a ver cuáles son los requisitos. ¿Cómo se hace para postular? ¿Es automático? ¿Se puede hacer vía transferencia? ¿Dónde cobrarlo? Todo eso y mucho más. Estamos ya con el ministro Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social. Bienvenido, nos vemos otra vez. ¿Cómo estás, Yamela? Sí, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está, Giorgio? Muy bien. ¿Todo bien, ministro? Todo bien, gracias. Ministro, comenzar del principio. ¿En qué consiste el bono? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cómo podemos postular? A ver, el ex bono marzo, que desde el 2014 se llama aporte familiar permanente, porque antes era gobierno que lo entregaba y lo tenía que legislar en marzo, pero se decidió legislarlo de forma permanente para que todos los meses de marzo pudiera venir una ayuda a las familias, porque sabemos que es un mes más difícil, es un mes donde entran los niños al colegio, donde hay ciertos gastos que tienen las familias que realizar. Se viene marzo, la típica frase, se viene marzo. Se viene marzo. Todos recordamos ahí el comercial de Se viene marzo. El reclamo, como decía en la olla. Y lo que ocurre es que ahora se han podido adelantar algunas nóminas de pago. Entonces, para que la gente pueda planificarse durante el mes de marzo. Hay algunas nóminas que tienen que seguir haciéndose durante marzo, el pago, porque requiere de la información que los empleadores entregan al sistema y por lo tanto las personas que están contratadas y tienen la asignación familiar, por ejemplo, necesitamos esperar hasta el 15 de marzo para tener esa nómina. Pero hay algunas poblaciones que, como la fecha de corte es ser beneficiarios, por ejemplo, del subsidio único familiar para el mes de diciembre, con esa nómina se está empezando a pagar desde el día de ayer. Estamos hablando de que en total la población que recibe este aporte es de cerca de 1.600.000 familias y eso redunda en un poquito más de 3 millones de personas que estarían recibiendo este monto de 60.000 pesos por carga, 59.400 puede ser más. Y fracción. Y puede ser el doble si es que la primera quincena del mes de marzo logramos sacar del Congreso Nacional el proyecto de ley que busca durante este año de forma especial, porque ha sido un año con alta inflación, poder duplicar este monto. Y hay una urgencia, hay una urgencia respecto a, digamos, instalada por el Ejecutivo para que esto salga rápido. Exactamente, el día 1 de marzo, el miércoles, estamos convocados al Senado, a la Comisión de Hacienda, para poder darle con celeridad una tramitación y que de esa forma podamos en la primera 2 semanas sacarlo del Congreso Nacional y poder pagar la nómina completa a fines de marzo, esta segunda cuota. Ministro, usted hablaba respecto a la nómina, respecto al pago que se comenzó ayer, ¿verdad? 15 de febrero, pero yo decía al principio también que lo había escuchado usted o a otra autoridad respecto a que no se preocuparan las personas si es que no le depositaban ahora, porque puede ser, digamos, de aquí a lo que resta del mes de febrero y ni hablar los primeros días de marzo, ¿verdad? Tal cual. Las personas que reciben en su planilla de pago, que reciben asignación familiar, las personas saben porque ven cuánto es el sueldo que les pagan, cuáles son los descuentos por, no sé, seguridad social, tienen la AFP, tienen también el sistema de, probablemente FONASA, y saben que en una parte les ponen la asignación familiar por cada una de las cargas que tienen. Y por lo tanto esas personas van a hacer el último tramo de pago, ¿ya? Porque necesitamos la información de las y los empleadores para poder hacer esa nómina de pago. Así que esas personas que ojalá puedan estar tranquilas, porque si es que han recibido la asignación familiar y siguen contratadas, van a tener este bono desde el 15 de marzo. Pregunta, si me llegó el pago de los un poquito menos de 60.000 pesos, 59.000 y fracción, y se legisla las 2 primeras semanas de marzo de manera positiva, voy a recibir otro pago. Exactamente. No se pasa para el otro año, digamos. Exactamente, se paga, o sea, si es que ya lo recibiste, esperamos a tener esta primera nómina del 15 al término de febrero, luego vamos a tener la del 1 de marzo hasta el 14 de marzo, luego del 15 de marzo en adelante, durante esas 2 semanas, y al final de marzo, si es que todo sale bien en términos legislativos, a toda la nómina completa, estos 3 subgrupos le deberíamos pagar de una porque ya tenemos la nómina. Claro, y a propósito de eso que está ahí, se entrega en 3 fechas dependiendo del grupo de beneficiarios, ¿verdad? Exactamente, como les decía al principio, subsidio único familiar y las familias pertenecientes también al subsistema de seguridad y oportunidades, y también luego vamos a tener el segundo pago a las personas, por ejemplo, que teniendo cargas reciben a través del IPS la pensión, ¿no? Esas personas también van a recibir Hagamos una cosa, segundo pongamos en pantalla completa, quizás la diapositiva está en la casa, anote con papelito, nos puede escribir a través del hashtag del Buenos Días TVN si tiene alguna duda o una inquietud. Punto número 1, a ver, el aporte familiar permanente que
tiramos para la talla hoy día, ministro. El país de los ex. Nadie le va a poder, ex. claro, nadie le va a poder decir, es como, no sé, Senapred, ahora con todas las emergencias. La Exonemi. Y uno tiene que decirle, Exonemi. La Expo Claro. Central y tanto Sí, más. Bueno, exactamente. el Ex hospital- Bono Marzo es un beneficio de 59.452 que se puede multiplicar por dosis que se aprueba la normativa ahí en los primeros días de marzo, que se va a entregar y que lo entrega el Estado por carga familiar o familia según el tipo de beneficiario. Este año, lo decía el ministro, va a beneficiar a más de 1.600.000 familias, las que en conjunto van a recibir más de 3 millones de aportes familiares. Se entrega en 3 fechas dependiendo del grupo de beneficiarios, que las fechas las maneja usted bien. Y si podemos ver los grupos, lo tenemos acá en la no, siguiente si vamos, lámina. mira, la siguiente lámina vamos a ver las fechas. Está el grupo 1, que comenzó ayer a pagarse, y para beneficiarios del subsidio único familiar y también del subsistema de seguridades y oportunidades que reciben el pago a través del IPS la segunda mitad de cada mes. Entonces la gente está habituada a recibir un pago que llega todos los meses, y junto a ese pago ahora va a venir los casi 60.000 pesos por cada una de las cargas. Y por lo tanto muchas personas preguntaban respecto a qué hay que hacer para recibir esto. Tú no tienes hay que hacer nada, no tienes que absolutamente inscribirte, nada. Absolutamente nada, pero creo que es una oportunidad porque la gente que de repente dice, chuta, a mí no me toca el subsidio único familiar. Y hay mucha gente que tiene todos los requisitos para poder tener el subsidio único familiar, pero no lo ha ido a solicitar a la municipalidad. Entonces, además de anunciar que a las personas les va a estar llegando el pago durante estas fechas que hemos mencionado, es importante recordarle a la gente que si es que ha cambiado su situación socioeconómica, quizás durante la pandemia cayeron como en el desempleo y tuvieron que acudir a la informalidad y quizás su ficha cambió. Bueno, acérquense a la municipalidad, actualicen el registro social de hogares, porque eso puede llevar a que las personas, por ejemplo, en un par de meses más ya puedan empezar a recibir los subsidios que van a sostener de alguna forma a las familias que no están recibiendo ingresos. Así Entonces, que el llamado siempre es a mantener actualizado el registro social de hogares. Lo pueden hacer en la página del registro social de hogares o lo pueden hacer en el municipio, en la Dideco, que son quienes generalmente tienen las áreas sociales. ministro, esto se va a hacer por pago automático de una cuenta RUT. Así es. Y Esto si no tengo cuenta RUT, A ver, si es que uno siempre puede abrir una cuenta RUT, y eso el Banco Estado siempre está facilitando Y para con que la- la mayor y con la cantidad de gente recomendación, ¿no? tenga la cuenta RUT. Es mucho más fácil, pero hay gente que lo retira por caja, es decir, en efectivo. Así que dependiendo de la modalidad en la que reciban actualmente el subsidio único familiar o la asignación familiar, va a ser el mecanismo de pago regular que van a tener. Ministro, grupo 1 el 15 de febrero entonces que recibieron su pago. Está el grupo 2, también lo ponemos ahí en la lámina para que lo podamos ver, ¿cierto? Que comienza a pagarse desde el 1 de marzo, ministro. Sí, aquí también se incluyen en el segundo grupo los pensionados IPS que tienen cargas por asignación familiar. Y por lo tanto aquí hay un segundo subgrupo. Y el tercer subgrupo es de aquellos trabajadores y trabajadoras, ya sean del mundo privado o del mundo público. Si es que avanzamos a la siguiente, en el grupo 3, tenemos a las personas que tienen asignación familiar. Es decir, que ganando menos de 970.000 pesos aproximadamente, que es el monto, están en los distintos tramos para poder tener mes a mes un aporte que se les da, y ahora en marzo llegaría el bono completo. Ahora, Perfecto. la reflexión o la lógica que hacen todo, digo, bueno, 60 lucas no alcanza para mucho, pero sí 120 puede cambiar y marcar un presupuesto familiar de forma interesante. Se pagan 2 Así cuentas, es. 3 cuentas. Hay ¿cierto? veces donde hay familias que tienen, no sé, 2 o 3 cargas familiares dentro del sistema, y por ejemplo pasar de 180.000 pesos a 360.000 pesos durante el mes de marzo es una ayuda que puede ser muy significativa. Y algo que les mencionaba antes, nos dimos cuenta que mucha gente que cumplía con los requisitos, sobre todo niños, niñas y adolescentes que pudiendo ser causantes de subsidio único familiar, no lo estaban siendo. Entonces, en el mismo paquete legislativo pusimos que durante este año vamos a implementar medidas para automatizar el pago a los niños, niñas y adolescentes que estén en el 40% de menores ingresos. Son 900.000. Mira, Y por lo tanto, había muchas familias que quizás no están haciendo este trámite que les digo, que es ir a la municipalidad, solicitarlo, porque a través de la municipalidad es que se arman las nóminas. Entonces ahora nosotros vamos a invertir la carga de la prueba y vamos a decir, el Estado es el que tiene que preocuparse de que los niños tengan este subsidio, no al revés. No tienen que ser las familias las que lo tengan que pedir, sino que tiene que ser más en una lógica de derecho. Y por eso es que vamos a automatizarlo para cerca de 900.000 niños, niñas y adolescentes durante el año 2023. ¿Cuál es el trámite para el tema del registro social de hogares, ministro? Porque yo el otro día también escuchaba a unas personas que señalaban que era medio engorroso, que no se atrevía, que no tenía la información, que no me reciben. ¿Cómo es ese proceso? Mira, está cada vez más simplificado, pero aún existen ciertos, no voy a decir traumas, pero ciertas complejidades de las personas con el registro social de hogares, porque
lo que pasa es que no entienden muy bien cómo funciona la calificación socioeconómica, Claro. que conjuga distintos factores para poder llevarte a un resultado final que es Y se hizo un pertenecer al ajuste 40%, pertenecer al 60% o al 70% o al 80% o al 90%. Y lo que pasa es que la familia dice no entiendo por qué. O Y que nosotros- les cambió también su calificación. les cambió la Pasó del calificación, 40 al 70, que es una o pregunta consiguió un recurrente. trabajo, se formalizó o no quiere formalizar un trabajo porque va a cambiar de posición y no quiere dejar de percibir los beneficios. Exacto. Estamos trabajando este año para ciertas modificaciones durante, todavía no llevamos un año de gobierno, pero hemos estado haciendo un diagnóstico precisamente de esas inquietudes que tiene la ciudadanía, y este año vamos a presentar algunas modificaciones que tienen que ver con áreas bien sensibles de la calificación socioeconómica, que no quiero adelantarme porque probablemente van a ser para otra pauta más adelante. No, pero adelántela nomás, ni un problema, no se Pero, preocupe. por ejemplo, una de las cosas que estamos analizando y que han sido muy demandadas por la población es que se incorporen, por ejemplo, los gastos en salud. Hoy día Ya, solamente se ven los ingresos, pero no los egresos. Entonces, una familia que tiene que gastar en un medicamento por alguna enfermedad crónica, Una no es que enfermedad grave, una claro, tragedia para no la- es que esté optando por eso, es lo único que Tiene la pueden obligación hacer. de Por lo hacerlo. tanto, el presupuesto familiar que tienen es más chico porque otra parte se gastó y eso hoy día no está incorporado. Buen- y es buen parte punto. de las cosas que nosotros queremos incorporar para que la familia, para que este instrumento logre detectar de manera más sensible dónde queremos que lleguen las ayudas. Ahora no lo quiso decir, pero lo dijo igual. Sí. O sea, se va a hacer el cálculo del ingreso y del egreso, que era la gran crítica de la familia cuando decían, oye, me castigaron por tener una tele, o se enfermó. Claro, pero en este caso la se enfermó salud mi familia. es un tema Es que demasiado- que Tremendo, es demasiado claro. sensible y por No, lo que tanto... te destruye el presupuesto familiar. Exactamente. O sea, una enfermedad grave, estamos Terrible. hablando de que la gente, ministro, no veamos bajo de la sombra, y no quiero ir más allá de la... Sí, de- no, de la- pero pero perfecto. cuando hay una enfermedad, hoy en día las familias chilenas, ¿qué están haciendo? Porque el sistema público Bingo. lamentablemente lo tira a la cola. Si tiene una enfermedad grave o un especialista, son 6 horas de atención, 6 es. meses para que lo atiendan. Se endeuda, Sí. pide un crédito. Así Y es. eso le destruye el presupuesto de la Totalmente de acuerdo. O Y es, bingo, y es por eso que, bueno, por un lado se está haciendo todo el trabajo para acelerar las cirugías. Por ejemplo, en lista de espera de cirugía, desde el Ministerio de Salud se ha anunciado que, por ejemplo, se va a estar trabajando también los sábados. No sé si vieron Sí, esa sí, pauta sí. en su momento. Por lo tanto, se está tratando de recuperar toda esta lista de espera que se acumuló durante la pandemia, que fue gigantesca y que obviamente nos toca a nosotros administrar como gobierno, que aunque se haya generado antes, nosotros tenemos que hoy día encontrar mecanismos para aumentar la productividad en términos de salud, y en términos particularmente de cirugías, de especialidades, y por otro lado, aliviar el bolsillo con el tema de los medicamentos. Anunciamos dos cosas que van directamente para la clase media. Una es copago cero, es decir, las familias cuando se atienden en el sistema público, dependiendo de qué tramo de FONASA estaban, Ajá. cuando estaban en el A o el B, siempre había sido gratuito. Pero quienes estaban de clase media en el C o en el D tenían que hacer un copago. Entonces cada vez, por ejemplo, si es que los atendían en una operación o alguna prótesis o lo que fuese, que tuvieran que atenderse en el sistema público de salud, les cobraban un copago, ¿ya? Y eso nosotros desde el mes de septiembre lo eliminamos y por lo tanto ya no hay copago, la persona es completamente gratuito, independiente que tenga un salario alto y que esté en FONASA. Por otro lado, los medicamentos. Pasamos de tener un convenio entre Senabast, que compra grandes volúmenes, entonces puede tener precios mucho más bajos, y logramos que pasar de 2.700 medicamentos para enfermedades crónicas a 6.900 medicamentos, con una rebaja de cerca del 30% en el costo de estos medicamentos para las personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces, uno va sumando distintos esfuerzos que permiten hacer más llevadera la carga a la familia. Y ese es un gran tema, el precio elevado de los medicamentos. Tal cual, tal cual. Hay un mercado Chile, bastante particularmente. concentrado, pero por otro lado, los medicamentos en general tienen precios muy, muy altos y por eso atacar con genéricos, bioequivalentes por un lado, con compras masivas por otro, a través de Senabast, que agrega la demanda de medicamentos y por lo tanto puede generar convenios con los municipios, o sea, con las farmacias para que estas, se les pasa el medicamento más barato a ellas, pero no pueden venderlo a más que cierto precio. Exacto. Y por lo tanto eso ayuda a que al final el bolsillo de las familias esté un poco más aliviado. No, Le yo llamo a creo la que gente, ya me hay interesa. mucho por mejorar ahí. De hecho, bueno, hablábamos justamente ayer de la cardiopatía congénita, que hasta los 15 años protege con el GES y después los 15 años ya quedan totalmente Bien fuera. desolados, claro, y las operaciones son arriba de los 30 millones de pesos. Creo que es algo urgente también que cambiar porque esos niños tienen todo el derecho del mundo a poder tener una buena calidad de vida y se puede lograr. Totalmente. Y es bien impactante como el cambio que se generó cuando existían las garantías explícitas de salud, GES, con el auge, porque generó una lógica de que las personas tenían derecho a la atención, solo que la cantidad de enfermedades o la cobertura por edades
todavía no es universal y para todas las enfermedades. Entonces, esa misma lógica nos encantaría poder aplicarla a todas las enfermedades, pero para eso requiere financiamiento y una estructura más solidaria dentro del sistema de salud, y es parte de los ejes que tiene la reforma de salud que se está preparando desde el Ministerio de Salud. La cobertura se garantiza, por un lado, la prontitud en lo que se tiene que trabajar. Exactamente. Y está puesto en pantalla, ¿no? En Chile, si te enfermas grave, te empobreces. Ese es el gran problema. Es una tragedia para las familias. Vamos a abrir la comunicación con la gente hasta hora de la mañana, 9:43 vía WhatsApp. Nos llega lo siguiente, lo ponemos ahí en pantalla. ¿Qué es lo que dice, Yami? Buen día, ministro. ¿Cómo ve el panorama en el Congreso para que resulte que bono marzo sea el doble? Mira, yo lo veo bien porque en general hay proyectos que suelen ser conflictivos en el Congreso porque son más ideológicos, ¿no? Y se plantean distintas posturas y en la democracia es válido que tengan distintos ángulos. En este tema, cuando son aumentar las ayudas sociales, en general concitan mucho apoyo. En la Comisión de Trabajo del Senado se aprobó por unanimidad, por ejemplo. Entonces, yo creo que estos temas unen más que otros que de repente pueden tener posiciones encontradas. A mí me tocó, comentaba ayer, como una anécdota, mi primer proyecto de ley que yo voté como diputado fue precisamente el cambio del bono marzo al aporte familiar permanente. Y se tramitó prácticamente por unanimidad y en 2 días lo logramos tramitar en la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, esto yo creo que tiene buen prospecto, pero obviamente la decisión final la tienen en el Congreso. O sea, acá el cálculo político, que uno dice, claro, acá ¿quién se va a restar si es muy impopular? Claro, es muy impopular no estar de acuerdo. Además, estamos hablando de este bono familiar permanente, que es muy importante porque el mes de marzo, si no es el peor mes, digamos, del año en términos de gasto. En marzo no te ayuda el viejo pascuero. No, claro, no. Cada uno se hace cargo de todo. Estos proyectos, para la pregunta que nos hacen, son proyectos que concitan en general, harta transversalidad. Entonces no quiero ponerme así totalmente optimista porque hay que hacer el trámite, pero debería ir bien. Ministro, acá están preguntando a través de Twitter, dice, ¿qué pasa con los que estamos jubilados por invalidez y sin cargas? ¿Ellos tienen también derecho a cobrar? No, porque es que lo que pasa es que el sistema de protección, y esto es una muy buena pregunta, lo que pasa es que las personas que están pensionadas, en general reciben un beneficio que es mayor todos los meses, permanente. ¿Ya? Que es todos los meses reciben un monto que es mayor, que asciende a más de 200.000 pesos ahora, 206.000 pesos es la pensión por invalidez. Por lo tanto, lo que, entre comillas, privilegia el sistema, o la lógica con que el sistema está diseñado, que no digo que sea perfecto, que no se pueda cambiar, pero quiero explicar que la lógica es, tú recibes permanentemente un monto que es más alto que los que hoy día como beneficiarios están en materia de subsidio único familiar. Entonces, el apoyo del mes de marzo está orientado principalmente a la gente que tiene cargas, está asociado al ingreso al colegio, está asociado como a ese concepto, y por lo tanto las familias que reciben mensualmente por cada una de las cargas 20.000 pesos, no 200.000 pesos como es en el caso de la invalidez, en este mes por una única vez reciben más, porque es un mes más complicado, pero durante todo el año reciben un monto mucho más bajito que lo que la persona que tiene invalidez recibe. ¿Y ahí en ese caso tienen que estar inscritos también en el registro social? ¿O sea, no? sí, la gente que tiene pensión de invalidez están en el registro social de hogares, también, pero reciben mensualmente un monto parejo todo el año mucho más alto. Y las personas que están pensionadas, las personas mayores de 65, además en invierno reciben lo que se conoce como el bono invierno. Entonces, ese es adicional precisamente por el tema del gasto en lo que es calefacción. Así estaba pensado el bono invierno y por lo tanto responden a distintas lógicas. Pero la persona que tiene una pensión de invalidez es una persona que durante todo el año recibe un monto mayor que el público objetivo de este bono recibe. Buenos días, TVN. Es el hashtag para que se comunican directamente con nosotros. ¿Cuántas veces hemos querido preguntarle a un ministro y nos trasladan a través de nosotros? Bueno, puede hacerlo usted directamente a través del pajarito azul de Twitter, ahí con el hashtag Buenos días, TVN. Entiendo que falta una lámina, ¿no? Que nos quieren, que había quedado pendiente para que podamos entregar con la informativa respecto a la página web. Creo que igual lo ponían en el GC, que está... Dice de que enviamos un proyecto de ley. Sí. Pero igual lo hemos conversado, así que no hay algo tan distinto. Es una dúplica y una vez que esté aprobado en el Congreso, eso se puede acelerar y pagar de una sola vez a las 3 nóminas. Mira, para que tengan estamos como su gabinete. Usted pidió la página, sus deseos son órdenes. Póngale en pantalla. Aportefamiliar.cl. Bien grande. Sí. www.aportefamiliar.cl. Ahí están las dudas más frecuentes que han salido también. Las personas, si es que hay alguna duda que no haya salido acá, lo más probable es que estén ahí en la página. Y entiendo, ministro, por ejemplo, las personas que no recibieron, a contar de ayer, digamos, ya hasta fin de este mes, entiendo que ahí, en esa página o en otra, tú ingresas tu RUT
y se establece si es que te va a llegar el pago más adelante, ¿no? Exactamente, solo que hay un subconjunto de personas que probablemente, que si es que el mes de diciembre hasta ahora dejaron de percibir la asignación familiar por alguna razón, probablemente esa persona no va a tener que esperar hasta el 15 de marzo para saber si es que es beneficiaria. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué caen en Porque esa pueden condición? haber terminado su contrato, por ejemplo. La asignación familiar está asociada a un contrato. Entonces, en función del tramo de salario, tú recibes un apoyo por carga. Hasta los 970.000 pesos de tu ingreso. Ministro dice, quedé cesante en enero, ¿me corresponde un bono? Tengo una carga. Sí, es que justo el caso que estás comentando, que es un caso borde, por así decirlo, que Claro. La nómina que se ve el 15 de marzo, es probable que esa persona, al no tener la información de su empleador, no lo vaya a recibir. Porque el subsidio único familiar es nóminas que terminan hasta el mes de diciembre. Se calcula con las nóminas al mes de diciembre. En el caso de la asignación familiar depende de la información que el empleador entrega al sistema. Entonces lo más probable es que si es que desde el mes de enero está desempleada, no lo vaya a recibir. Pero igual le diría a esa persona que nos escribió que revise la página, que espera el 15 de marzo, y en el caso que que la hayan, por ejemplo, le dijeron en el mes de enero que quedó desempleada, pero por ejemplo haya estado hasta el mes de febrero en la nómina, porque pasa de repente los trámites administrativos, tenía vacaciones o tenía algo, que revise igual, porque hay posición para apelar durante un año para esos casos borde como el que tú me comentas. Y las personas que no manejan internet, ¿qué otras opciones tienen para ir a asesorarse sobre este tema? Sí o sí al municipio, siempre. El municipio o las oficinas de Chile Atiende son los lugares donde las familias pueden acudir para resolver las distintas dudas que tengan. En chileatiende.cl, bueno, tú me preguntabas por las personas que no manejan internet, pero en Chile Atiende están casi todas las preguntas que se dan cotidianas, están ahí bien claritas la respuesta. Pero si no, siempre las Dideco de las municipalidades. Vamos a Twitter, que dice el pajarito azul. Tenemos pregunta ahora, 9:50 a esta hora de la mañana en el Buenos Días a Todos. Tengo el 40% de la ficha, ¿no? Y 2 hijos que son cargas del papá a través de Dipreca, pero viven conmigo y uno de ellos presenta una discapacidad. ¿Me toca el bono marzo? Es la pregunta que nos hace esa usuaria. De carabinero. Va a depender. Dipreca. Va a depender porque si es que tiene discapacidad, hay veces que las personas tienen discapacidad y por lo tanto reciben el doble del SUF, el subsidio único familiar por 2, pero hay veces que postulan al subsidio de discapacidad y cuando postulan al subsidio de discapacidad dejan de entenderse como cargas y se les da una mensualidad más alta, 103.000 pesos ¿Es lo al uno mes. o lo otro? Claro, siempre se trata de que la persona obtenga el beneficio más alto posible. Entonces, si es que optaron por el subsidio de discapacidad, por ejemplo, no van a tener acceso en este caso al subsidio único familiar y por lo tanto para tener derecho al bono marzo. Ahí está. Está claro, Perfecto. es lo uno o lo otro. O sea, si ella siempre se privilegia el Prevalece bono mayor. monto El mayor. Siempre, claro. siempre se privilegia la opción que entrega más beneficio a la familia, pero generan incompatibilidades entre sí. Perfecto. En el caso del subsidio a discapacidad, que es para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que son menores de edad. Y del Twitter al WhatsApp, 9:51. ¿Qué dice? A ver, otra pregunta. A ver. A ver qué dice. Dice, hola ministro, acabo de decir en el matinal que habrá un bono invierno. ¿Cuántos bonos da el gobierno en el año? Son para poblaciones distintas, ¿ya? La población de marzo, en general, es un bono para las cargas, para los hijos, como se entiende que era una forma de decir... Por el colegio. Así se creó, ¿ya? Ese fue el objetivo. Por lo tanto, Sí. el público está orientado hacia allá. El bono de invierno es un bono que se le paga a las personas mayores, principalmente asociado a los gastos de parafina, calefacción. Claro, de parafina. salud. De ahí viene. Y por lo tanto, son poblaciones objetivo distintas. Ahora, hay muchos bonos chicos que se pagan durante el año, ¿ya? O subsidios. Y por lo tanto, por ejemplo, en el subsistema de seguridad y oportunidades hay varios bonos que se entregan. Bono mujer trabajadora, está el bono logro escolar, está el bono del control del niño sano. Todos estos son distintos bonos que se van asignando. Pero estamos trabajando, de hecho, otro spoiler, pero para que Bien. en los próximos meses nosotros vamos a tener una guía con los distintos beneficios sociales. ¿Y no Por se lo puede tanto, centralizar? Estamos justo porque estas mismas preguntas nos llegan tantas veces que nuestro equipo de manera muy ingeniosa están tratando de ver las mejores prácticas hacia atrás que se han hecho para poder hacer una entrega de guías que permitan a la gente orientarse Claro. y saber qué me puede tocar. Y de hecho estamos trabajando en un convenio con el Banco Mundial para ordenar lo que se conoce en la administración pública como la oferta programática, es decir, todos los programas a los que la gente puede acceder, que hoy día son muchos y los queremos poner en una ventanilla única. Exacto. Para que toda la burocracia de cuál es el beneficio que me toca
quede atrás, es decir, en la oficina de la administración pública, pero que la gente sepa que hay un lugar de entrada. Entonces yo llego, presento mis datos, presento mi registro social de hogares, doy mi información y después el Estado es el que me dice te corresponde esto, te corresponde esto otro, y no que sea como el comprahuevo que va a ir de acá para allá y te mandan para acá, porque eso es hacerle más difícil la vida a las personas, y nosotros lo que queremos es simplificarlo para que más gente pueda acceder a los beneficios que les corresponden. Como les decía antes, 900.000 niños, niñas y adolescentes no estaban recibiendo el subsidio único familiar cuando les correspondía. Claro. Entonces, invertir la carga de la prueba es lo que nosotros queremos, que la carga y la responsabilidad de tener niños y niñas en situación de pobreza, esa carga tiene que recaer en la función pública. Nosotros tenemos que ir a buscarlo, no al revés. No tenemos que lavarnos las manos y decir, ok, si no lo vinieron a pedir, lo vinieron a pedir, entonces no les doy. No, tiene que ser al revés. Nosotros, eso es lo que queremos cambiar en la dinámica de la entrega de ayuda social. Ministro, me preguntan a través de Twitter si para las personas que están cesantes hay algún tipo de bono de ayuda. Sí, el subsidio único familiar es para personas que no tienen ingresos. Así que, en general, las personas que están cesantes, es súper importante la seguridad social. ¿Por qué? Porque pueden tener acceso, por ejemplo, al seguro de cesantía. Entonces, uno cuando cotiza, uno dice, chuta, me descuentan del bruto al líquido y salgo perdiendo, ¿no? Porque uno dice todo lo que gasto. Pero hay una partecita de eso que es un seguro que va para el seguro de cesantía y que te permite durante meses en los que no tuviste ingresos hacer un colchoncito como de suavidad en términos de ingresos para que tú puedas, mientras buscas un trabajo, ya sea o autoempleo o un empleo asalariado, poder tener un colchón. Ahora, la gente que se le acaba el seguro de cesantía o que nunca trabajó con contrato y por lo tanto está en la informalidad, pueden optar al subsidio único familiar. Y yo invito a las personas a que por carga puedan recibir ese aporte, porque muchas veces son papás, mamás que no están recibiendo ingresos periódicos, de repente tienen pololitos los fines de semana o se meten a una feria como colero, y lo que necesitamos es que esas personas puedan tener al menos un colchón para cubrir las necesidades de los niños, las niñas y los adolescentes, que para nosotros es la prioridad absoluta. Mira, antes de que usted ingresara acá al panel, ministro, estábamos hablando de seguridad, siempre desde el plano de los ciudadanos, ¿no? De la gente. Y me imagino que es una conversación que usted ahí en el gabinete con el presidente siempre la tienen a diario porque es el top one de las prioridades. Así es. Ahora usted está en un ministerio que se puede hacer en materia de seguridad algunas cosas desde el punto de vista de la prevención, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el mensaje que se da? Porque da la sensación de que y se lo voy a decir como se debe decir las cosas de frente, que la autoridad a veces no dan el ancho en estas cosas. ¿Ustedes asumen esa responsabilidad también? A ver, yo diría que esta es una deuda que tiene Chile y el Estado de Chile con principalmente la niñez y la adolescencia. Y por lo tanto se generan condiciones de base para que jóvenes, que como los podíamos ver en las imágenes, que son terribles, que son muy dramáticas, terminen en situaciones como esta. Pero como yo creo que todas las personas acá lo sabemos, las guaguas cuando nacen no nacen delincuentes. Finalmente son una cadena de hechos que van pasando durante toda la trayectoria de vida que los conduce hacia acá. Abandono familiar, situaciones con droga o alcoholismo o pobreza muy marginal. Y todo eso empieza a tener un contacto criminógeno, como se le llama, y que termina en jóvenes a muy temprana edad delinquiendo y cometiendo estos terribles delitos. Y por lo tanto, la pregunta es cómo nos anticipamos. Yo sé que hay otro ministerio, el Ministerio del Interior, que aboga por cómo lo hacemos para poder proteger a las familias, tener ámbito de seguridad. Tenemos el Ministerio de Justicia, que tiene en su cargo al Sename, que hoy día se ha transformado para que empiece una nueva institucionalidad con el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Y por otro lado, nosotros nos toca la población de jóvenes y niños que han sido vulnerados en sus derechos. ¿Se acuerdan que el Sename se separó en dos? Uno son los niños que han sido vulnerados en sus derechos y otros son los jóvenes que cometen delitos. Abuso, violencia, etcétera, y delincuentes por otro lado. Y claro, y los que cometen ciertos delitos que muchas veces también han sido vulnerados en sus derechos en el pasado, ¿no? Pero que cometen delitos. Y por lo tanto, tenemos que trabajar muy mancomunadamente. Y ahí con Prevención del Delito, con Eduardo Vergara, el subsecretario, hemos estado conversando cómo fortalecer el programa Lazos, que es un programa que a nivel municipal se preocupa precisamente de aquellos casos de los niños, niñas y adolescentes que se levantan las alertas respecto a posibles conductas que puedan conducir al crimen. Y hay que anticiparse, hay que como que tener alertas rojas cuando los jóvenes desertan del colegio, cuando por ejemplo un papá está o mamá privado de libertad. Y hay ciertas señales que conducen a cierta predicción, por así decirlo, de que pueda haber una situación de riesgo, y ahí hay que
antes de tiempo, tratar de ayudar, acompañar, asistencia social, oportunidades, todo para impedir que esos jóvenes terminen delinquiendo, como lo hemos visto en las imágenes, que nadie quiere que pase, por supuesto. Pero mientras se podrían tomar algún tipo de medidas urgentes hasta que eso empiece a suceder, porque Sí, son de un hecho, largo plazo. No, de todas maneras, pero hoy día desde el Ministerio del Interior se conversó con las municipalidades que están en los principales balnearios, ¿ya? Porque ahí llega mucha población, entonces son lugares donde en el verano reciben una concentración de gente extraordinaria a lo que reciben en el año, entonces se han fortalecido con capacidades policiales esos balnearios, y por supuesto que no significa que estos hechos no van a pasar, no hay ningún gobierno que pueda decir esto nunca va a volver a pasar, pero se han fortalecido las capacidades entre el municipio, coordinados con el MOL en este caso, en los distintos balnearios para tratar de reducir al mínimo posible este tipo de situaciones. ¿Le puedo pedir algo? Que la gente lo dice siempre en la calle. No claudiquen, no abandonen este tema porque efectivamente es la prioridad número uno. De la prioridad. De todas maneras. Hay mucho también de ideas preconcebidas, recetas mágicas que yo creo que no existen. Acá hay una sola que es trabajar y todos juntos, ¿eh? y sin colores políticos, sin distinciones. Yo creo que esto puede despertar harta transversalidad, así que esperamos que las acciones que se están desarrollando no sean torpedeadas, sino que las tratemos de fortalecer, como tú decías, ojalá de la manera lo más transversal posible. Ministro Giorgio Jackson de Desarrollo Social, muchísimas gracias por estar acá en el Buenos Días, todo el matinal. Saludos a la gente Gracias. de la casa. Espero que Fito haya salido bien de su operación. Hoy no tengo que contarles algo que no puedo creerlo. Salió bien la operación, pero Fito es el conejo que tiene... es mi conejo. Pero resulta que ayer las veterinarias descubrieron que era coneja. No te lo puedo creer. Que era coneja. Después de O sea, cuánto no se llama tiempo? Fito, se llama Fita. 3 años lo tengo. Y yo no tenía idea. Le va a cambiar el Bueno, nombre, es un ministro. conejo inclusivo. Sí, no, o sea, O le ayer vamos a conversábamos tener- con mis hermanas chicas que hoy Es día un lo están conejo, cuidando. es un conejo. Claro, y no sabíamos qué hacer porque como que ya le decimos Fito. Claro. Entonces, bueno, estamos ahí en un chat, en el chat familiar, preguntándonos qué hacer. Pero No, como me preguntaba, yo no podía dejar de decirlo. Pero póngale Salió el bien chat la del operación gabinete. porque Póngale el chat del gabinete. sí. Pongámosle nombre a la coneja. Claro. Claro. Y ahí puede salir una buena idea. Es una buena Sí, opción. pero muy Hashtag pongámosle nombre a la- muy raro como no haber, porque lo había llevado antes a controles, así Y no que voy a tener sabían que que preguntarle tenían- a los veterinarios anteriores Ya, pero espérate, por qué no ¿cómo se da descubrieron cuenta un eso. conejo que es macho o hembra? Porque el perrito es fácil, uno mira para abajo, pero él... No, cuando lo revisan ven si tiene pero la Pirulino, tiene- pirulana. claro, Tiene algo que. que bueno, tiene genitales, Bueno, claro, se le revisan los genitales. 3 años, Exacto. la vida te da sorpresa, ministro. Es así de simple. Es impresionante, yo no lo podía Sí, creer. la vida. No lo podía Bueno, creer. gracias, ministro. Vale, que Saludos a esté muy Fito. bien. Gracias. O a Fite o Fita. Sí. no sé. Feli, gracias. Sí, nos vemos. Nos vemos mañana. Voy a No, yo hablar no te veo mañana. Ah, no, que te vaya regio. Yo sí te veo. Bueno, Igualmente. Dios te bendiga. Nos vemos. Cuídate mucho. Nos ¿ah? vemos. Que te Gracias, vaya bien. Feli. Cuídate. Oye, Felipe, muy patudo en la mañana, nos encontramos maquillaje y me dijo, yo te veía de niño. ¿A dónde, De Felipe? niño. No. Llegaba al colegio, tiraba el bolsón y lo veía en el matinal de otro canal, pero no lo vamos a Yo nombrar. le dije, esto es al revés, pero bueno, que la... Claro, Gracias, ¿qué vamos a Giorgio. hacer? Nos vemos, Muy amable, cuídense. muy amable. Vamos a hablar de la U ahora con el ministro. Siendo